El día de hoy vamos a hablar de el último patrón de los amniota. Ajá, las aves también están incluidas dentro de amniota y como vamos a ver, pues es el grupo de vertebrados terrestres más diversos. En cuanto a acuáticos, pues serían los peces óseos. Ajá. En cuanto a vertebrados terrestres, pues son las aves, ¿sí? Hay aproximadamente más de 10.000 especies de aves y como pueden ver en estas imágenes, pues las aves están prácticamente en todos los hábitats, ocupan todos los hábitats. Y el éxito evolutivo del grupo se debe a su patrón morfológico. Ajá. Es un patrón con un gran potencial evolutivo. ¿Sí? Se llegó a la culminación de un patrón morfológico que permite una gran variedad de formas de vida y a su vez colonizar o adaptarse a muy diversos hábitats. Al igual recordarán que cuando vimos peces mencionábamos un poco que la taxonomía de los peces se debía a las dificultades más bien que había con la taxonomía de los peces, se debía a su patrón morfológico, es que todos los peces, pues para vivir en el agua, necesitan parecer un pez. Y esto pues había acarreado ciertas dificultades para interpretar sus relaciones filogenéticas. Igual sucede con las aves. El patrón morfológico de las aves, ajá, es muy semejante entre los grupos. Todas las aves parecen aves. Si recordarán en los mamíferos, hay desde muy pequeños a muy grandes y con alargados, como tendiendo a formas redondas, etcétera. En las aves no todas parecen aves. Pero este patrón morfológico ha sido muy exitoso para su colonización. Últimamente, en tiempos recientes, con el advenimiento de la cladística y de la biología molecular, pues se han aclarado bastantes dudas que se tenían al respecto de la taxonomía de las aves. Y ahora tenemos, bueno, esto ya estaba establecido desde hace muchos años, ajá, la diferenciación de los grandes grupos no es problema. Ajá. Tenemos la clase aves, ¿sí? Y aquí recapitulando lo que hemos venido viendo, pertenecen al reino Animalia, al subreino Eumetazoa, a la rama Bilateria, al filum Chordata, al subfilum Craneata, a la superclase Niatostomata o mandibulada, y teníamos la clase aves. Como les decía, los tres grandes grupos de aves la- ya estaban claramente diferenciados. La subclase aves, las arqueornites, un grupo fósil, la subclase enantiornites, otro grupo fósil, y la subclase neornites, que corresponde básicamente a las aves modernas, ¿sí? Aquí sería aves antiguas, eh, aves podríamos considerarla un tanto intermedias en cuanto a sus características morfológicas y registro fósil, y las neornites o las aves modernas. También estaba claramente, desde hace bastante tiempo, que hay dos grandes clados, dos grandes grupos de neornites. El superorden Paleognathae, que quiere decir mandíbula vieja, la traducción,
y el superorden Neognatae, que corresponde a las aves modernas y cuya traducción sería de mandíbula nueva. Ajá. Esto hace referencia a la presencia de dientes en las Paleognatae y la ausencia de dientes en las Neognatae. También la clasificación del superorden Paleognatae, que también lo pueden encontrar con el nombre de ratitas, porque son aves que vuelan poco, prácticamente han perdido la capacidad de vuelo. Estaba relativamente sencilla, dado los patrones de distribución de estos grupos. Ajá. Tenemos el orden Estrutioniformes, donde están las avestruces, con 2 especies y, como pueden ver ustedes aquí, distribuidas en el África. Ajá. El suborden Reiformes, donde están los ñandú, también con 2 especies. Ajá. Y distribuidas en Sudamérica. Después teníamos los casuariformes, donde está el emú y el casuario, con 4 especies que están restringidos a esta parte de la región australiana, la punta de Australia, la punta este de Australia y Nueva Zelanda. Luego tendríamos los apterigiformes, ¿sí? Donde están los kiwis, ¿sí? Restringidos solo a esta región, con 5 especies de kiwis, que son estas que tienen ustedes aquí. Y por último, los tinamiformes, que es el grupo más ampliamente distribuidos, ajá, con un mayor número de especies, donde están los tinamús, y que, como podrán ver, están prácticamente desde el centro de México, podemos decir de la región neotropical de México, hasta todo Sudamérica, excepto la parte central de la región este, porque si se fijan bien, también en el borde del este de Sudamérica hay tinamús. Los tenemos en México, ¿sí? Algunas gentes las confunden con torcasas, con palomas torcasas, ¿sí? Pero son un grupo pues completamente diferente los tinamiformes. Los problemas con la clasificación de las aves entraba al hablar del superorden Neognatae o Neornites, también lo pueden encontrar con este nombre, que ahora es el que se está haciendo más utilizado. Recordarán Neognatae, que quiere decir mandíbula nueva, Neornites, pues, aves nuevas, aves modernas. El número de órdenes que se tenían de las neornites variaba pues un poco en cuanto al criterio de los autores. Algunos autores, algunos miembros que estaban en algún grupo, los separaban en 2 órdenes independientes, etcétera. Y además la identificación de estos es básicamente visual, morfológica, pero a la hora que tenías el esqueleto, ajá, era bastante difícil distinguir los órdenes, separar a los miembros de los órdenes. Incluso en aves se llegaron a proponer claves basadas en la musculatura, que pues son muy difíciles de seguir, dado que tienes que saber muy bien la anatomía de las aves
y además muy bien los nombres de cada músculo que conforma pues la estructura morfológica de las aves. Les digo, con el advenimiento sobre todo de la biología molecular, pues esto se ha venido afinando, ahora es un poco más fácil identificar incluso sus relaciones, una técnica muy utilizada para los estudios de biología molecular de las aves es arrancar una pluma y con el folículo, ¿sí?, que se encuentra en la pluma, la punta de la pluma que está encajada en la piel, puedes extraer suficiente ADN pues para hacer algunos análisis. Aquí tienen rápidamente la lista de los órdenes generalmente considerados y el nombre común. Sí, tenemos los esfeniciformes, donde están los pingüinos, los gaviformes, donde están los colimbos. En México solo están presentes en Baja California. Son aves acuáticas, más o menos parecidas a patos, por ahí así, para que tengan una idea. Busquen el género Gavia, busquen imágenes, ¿sí?, y podrán darse una idea de cómo son. Los podicipediformes, que son los llamados somormujos, estos son relativamente comunes en presas, en algunos ríos, arroyos de México, y son estas aves acuáticas que también parecen patos, ajá, que seguido los podemos ver parados en troncos, en piedras, etcétera, con las alas extendidas, secándose al sol. Estos carecen de una glándula para aceitar la pluma y por eso, al ser aves acuáticas, se les moja el plumaje y se tienen que asolear para quitar el agua en sus cuerpos. Ajá. Los procelariformes, donde está el albatros, el ave con la mayor envergadura que existe, de una punta del ala a otra punta del ala. Es un ave básicamente planeadora que puede permanecer por tiempos muy largos. Ajá. En la literatura por ahí se encuentra un registro que yo estoy casi seguro que está mal, porque es bastante anterior a que se utilizaran radios, al radio tracking para seguir los patrones conductuales de los animales, que dice que hubo un albatros que se pasó un año volando sin tocar tierra. ¿Cómo lo siguieron? Pues ahí es donde entra la duda. Los pelecaniformes, donde están los pelícanos que ustedes conocen. Los iconiformes, donde están las cigüeñas que ustedes también conocen. Los fenicopteriformes, flamencos, anseriformes, patos, falconiformes, águilas, halcones, los galliformes, donde están los faisanes, los gallos, las gallinas, los opistoconiformes, donde está el hoacín. Sí, es un ave que hay bastante de Guatemala para abajo. No llega, no llega a México. También está asociada a vegetación ribereña. Ponen sus nidos en la vegetación que está cercana a los ríos y esto pues los protege de los depredadores. Bueno, tenemos también las gruiformes, donde están las grullas, gallinetas, los caradriformes, donde están las gaviotas, columbiformes, todas las palomas, psittaciformes, las cotorras, los cuculiformes, donde están los turacos y el famoso pájaro cucú que no hay en América. Acá el pajarito de los relojes es europeo, no lo hay en América. Los estrigiformes, donde están las lechuzas. Los caprimulgiformes, donde están las
chotacabras o tapacaminos comunes en el campo mexicano. Son aves nocturnas que por eso reciben el nombre de tapacaminos. Acostumbran ponerse en los senderos, en las veredas, hasta en las carreteras y son de hábitos nocturnos y ahí es fácil más o menos observarlos. Los apodiformes, donde están los colibríes, los vencejos, ajá. Los coliformes, donde están los colis, que tampoco tenemos en México. Trogoniformes, donde están los quetzales, las urucuas, ajá. Los upupiformes, donde está la bubilla, que es un ave muy utilizada en los textos de ornitología en español, porque es un ave muy abundante en España, no la hay en México. Los coraciformes, donde está el martín pescador, pisiformes, donde están los carpinteros, los tucanes, y los paseriformes, donde están todos los pájaros o todas las llamadas aves de percha. Uh-huh. Este es el orden más abundante de aves y del cual vamos a hablar más adelante de su gran radiación adaptativa. Bueno, ¿cuáles son las características o los caracteres distintivos del patrón ave? Pues ustedes ya las conocen, ya las han visto en varios libros desde la primaria. La más evidente es que sus extremidades anteriores están modificadas en alas, ajá, el cuerpo cubierto de plumas, ¿sí? Un cráneo diápsido modificado, esto es con dos aberturas temporales, pero se ha modificado, ya no son visibles en las aves actuales. Poseen un pico córneo sin dientes, por eso el nombre de neornites. Poseen huesos huecos o neumáticos. Uh-huh. Tienen respiración pulmonar, totalmente pulmonar. Aquí sí ya no se utiliza ni la cutánea ni por la boca, etcétera. Poseen sacos aéreos que les van a ayudar en el proceso de la respiración. Un corazón con 4 cavidades. Hay una separación completa, al igual que en mamíferos, de 2 aurículas, 2 ventrículos, uno para la circulación corazón-pulmón y el otro para la circulación corazón-resto del cuerpo. En las aves hay la presencia de un solo arco aórtico, que es el derecho. Recordarán que hemos venido viendo como un patrón evolutivo general en los cordados, ajá, la reducción en el número de arcos branquiales. Empezamos con un organismo como Amphioxus, para que recuerden, que tenía 12 hendiduras branquiales de cada lado, 12 pares abórticos. Uh-huh. Luego estos se han venido reduciendo, recordarán que llegamos a tiburones, donde había 7, en peces hay 4 o 5 pares aórticos, uh-huh, hasta llegar en este proceso de reducción de los arcos aórticos a aves y mamíferos, en los cuales queda ya un solo arco aórtico, ¿sí? En las aves queda el derecho, nada más, ajá. En mamíferos queda el izquierdo. ¿Qué ventajas le da uno con respecto al otro? Pues todavía no sabemos. Sí, es un resultado de este proceso evolutivo de la reducción de los arcos aórticos. Uh-huh. Y, como les digo, llegamos al extremo en el cual solo perdura un arco, que es el derecho en las aves, el izquierdo en mamíferos. El sistema circulatorio es cerrado, ajá,
Y aquí sus glóbulos rojos, ¿sí? Aquí está mal, ajá, carecen de núcleo, ¿sí? Son anucleados. Ah, no, perdón, está bien, aquí está bien, ¿sí? En mamíferos, en nosotros, sí son anucleados, ¿sí? En nosotros carecen de núcleo porque el núcleo le sirve a las células para la mitosis, para reproducirse, para la división celular. Ajá. Entonces en las aves vamos a tener que sus aves, que sus glóbulos rojos tienen núcleo y se van a producir por mitosis. En mamíferos son anucleados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos órganos que se van a encargar de producir los glóbulos rojos. En mamíferos, estos órganos son fundamentalmente la médula ósea de los huesos. ¿Sí? Va a ser el llamado órgano hematopoyético. También vamos a tener en el vaso esta función de producción de glóbulos rojos y en una glándula cuando somos jóvenes llamada tibo que se encarga de la producción de los glóbulos rojos. En las aves, sí, los glóbulos rojos se van a producir por mitosis y entonces van a presentar núcleo. Presentan también las aves una glándula uropigial. El uropigio es la parte final de la columna vertebral donde se van a fusionar algunas vértebras en las aves y encima de este uropigio de estas vértebras va a haber una glándula de secreción externa que va a secretar básicamente grasas y las aves van a meter los picos, van a presionar esta glándula uropigial y con esto van a aceitar la pluma para disminuir el efecto de la fricción, que no se desgasten las plumas y para tenerlas ordenadas para el vuelo. Tienen un gran sentido de la vista, presentan membrana nictitante que ya vimos. También las aves poseen una muy buena audición, ¿sí? Y un olfato sí pobremente desarrollado. Son organismos de temperatura constante que se reproducen por huevos y solo el ovario izquierdo es funcional. Aquí han perdido el ovario derecho o cuando está presente no funciona. Y son organismos que presentan cloaca al igual que los reptiles. La gran pregunta es cómo llegaron las aves a volar. Ajá. ¿Qué es lo que ha motivado que estos organismos tengan esta capacidad de vuelo? Que obviamente es una gran ventaja para su dispersión. Ajá. Y para poder colonizar diversos ambientes. Vamos a tratarle de dar respuesta aquí a Bart Simpson de su pregunta. Bueno, hay varios aspectos que intervienen en el por qué las aves pueden volar. No vamos a encontrar que hay un solo carácter. Antiguamente se pensaba que era un solo carácter y muchos decían que era el hecho de tener las extremidades modificadas en alas, ¿sí? Un esqueleto ligero y que no tenían dientes, ¿sí? Se le echaba toda la culpa al esqueleto de que esto es lo que promovía que las aves volaran. Y bueno, el esqueleto además de estas características, pues tiene otras adaptaciones que le sirven para el vuelo. Una, que es un esqueleto completamente osificado.
con una gran fusión de huesos. En el cráneo, por ejemplo, todos los huesos están fusionados, ¿sí? Parte de la columna vertebral también está fusionada. Esto sería el pigostilo que les acabo de mencionar. Los huesos son huecos, presentan cavidades neumáticas, pero en la periferia están estructurados a manera de traves, como si fueran Ws o Bs. Ajá. Que esto les va a dar una gran resistencia. Este mecanismo, ajá, se utiliza para la construcción de muchos de los edificios pesados. Se ponen dos vigas de acero, una arriba, otra abajo, y son unidas estas vigas por triángulos o por Bs, Ws, como lo quieran ver, para disminuir el peso de estas vigas de acero. Bueno, esto lo inventaron las aves, pues hace algunos millones de años antes de que se inventaran estas vigas para la construcción. Esto los hace ligeros y fuertes. Y en el interior vamos a tener aire, cavidades neumáticas que van a estar relacionadas con la función respiratoria. También las aves tienen un solo cóndilo occipital. Ya hablábamos que mamíferos, reptiles tienen dos. Aquí va a haber uno solo y esto les va a permitir esta gran movilidad del cráneo y del cuello. Esto va a permitir que este organismo utilice el pico para llegar a la glándula oropigial y poder alistar el plumaje. Tienen picos córneos con una base ósea y están recubiertos de sustancias córneas, carecen de dientes. Van a tener un número variable, sobre todo de vértebras cervicales y libres, un gran desarrollo de las vértebras cervicales. Ya les explicaba yo el para qué. También van a tener costillas con los llamados procesos uncinados. ¿Qué es esto? Aquí tienen una imagen del esqueleto de las aves con las costillas, estas de aquí, y estos procesos uncinados, que para que se les haga más fácil, se puede llamar procesos encimados. ¿Sí? El anterior va a descansar encima de la costilla posterior, así sucesivamente, porque estas costillas van a ser planas y delgadas. Entonces, para darle rigidez a la caja torácica, pues están estos procesos uncinados que van a vincular unas costillas con las otras para darle una mayor rigidez. Vamos a tener un esternón, quillado. Esta es la quilla del esternón. Todo este hueso, el esternón, estaría aquí pegadito, delgado, y esta es la quilla del esternón. Hagan de cuenta que a nosotros, en nuestro esternón, nos saliera una vela ósea tipo barco. Esa es la quilla del esternón. El pigostilo que ya hablábamos, y en el interior del oído vamos a tener un solo huesecillo que es la columela, un huesecillo medio. Como les decía antes, se decía que todas estas adaptaciones del esqueleto era lo que le permitía a las aves volar. El fisiólogo Smith Nielsen, que últimamente lo hemos mencionado mucho, se puso a hacer otra vez un experimento muy simple. Dijo, ¿qué pasaría si las aves tuvieran sus huesos sólidos como los de los mamíferos, tuvieran dientes, y tuvieran un esqueleto muy semejante al de los mamíferos? ¿Sí? Podrían volar, tendrían la capacidad de vuelo. Pues se puso a hacer los cálculos necesarios, inventó un chalequito, ¿sí? Y en este chaleco
le ponía plomo, barritas de plomo, y agarró varias aves, empezó con las palomas caseras, ¿ah? A ponerle plomo en el chaleco con el equivalente al peso que tendría un mamífero de las mismas características, del mismo tamaño. Ajá. Y sorpresa que las palomas, los pichones, volaron, ¿sí? Sin ninguna dificultad con el plomo que tenían por exceso de peso. Y probó con otras aves y llegó a la misma conclusión. Las adaptaciones esqueléticas no eran lo único que le permitía a las aves volar, emprender el vuelo. Empezó a estudiar también la musculatura, si los músculos estaban más desarrollados o pesaban menos que en el caso de los mamíferos. Encontró obviamente como característica morfológica la presencia de plumas, ¿sí? Pero también ya se sabe desde hace mucho tiempo que la función de la pluma no es el vuelo, la función primaria de las plumas no es el vuelo, es una función secundaria. ¿Para qué sirven las plumas? ¿Sí? Las plumas sirven para conservar el calor, para la endotermia. Vamos a ver más adelante que se han encontrado dinosaurios con la presencia de pluma y que no volaban. Además, está asociado a la transformación de las extremidades anteriores en alas, ¿sí? Y las alas tampoco, ¿sí? La función primaria no es el vuelo, ¿sí? ¿Cuál es la función primaria de las alas? Otra vez, el mantenimiento del calor corporal. Se hicieron estudios con insectos, con escarabajos y insectos que presentan alas. ¿Para qué sirven las alas? Pues para el mantenimiento de la temperatura corporal. Esa es la función principal. Después, como función secundaria, se ha desarrollado el vuelo, tanto en aves como en insectos. Entonces, por lo mismo, esta característica por sí sola no es exclusiva para permitir el desarrollo del, del vuelo. El cuerpo aerodinámico pues es una consecuencia. Si vuelas, pues tienes que tener una estructura, una forma corporal que te permita romper, ¿sí?, la inercia que te presenta el vuelo. Entonces vamos a tener como característica de las aves un cuerpo aerodinámico. Ya hablábamos de la musculatura. Hay un gran desarrollo de la musculatura corporal, de los pectorales, ¿sí?, asociada a las alas, obviamente para el vuelo, pero hay una reducción de la musculatura en las extremidades y el desarrollo de tendones muy largos para poderlas activar. Entonces, otra vez, fíjense, le calculó que el músculo, la cantidad de músculo que tenían las aves, era más o menos la misma que la que tenían un mamífero especializado en la carrera, y pues esto no era lo único que le permitía la capacidad de volar. También ya habíamos mencionado, hay otras características como un sistema portarrenal reducido y la pérdida de un ovario, el derecho, conservándose solo el izquierdo. Pues igual él en sus cálculos le agregó el peso que podría tener un ovario y encontró pues que no era esencial esta disminución del peso para que las aves pudieran volar. Bueno,
Hay otro aspecto que va a ayudar mucho a las aves al vuelo y que para Smith-Nielsen es la causa principal que ha permitido el vuelo de las aves. Y es la respuesta fisiológica, sobre todo cómo respiran las aves. Las aves, ya mencionamos, presentan sacos aéreos y van a tener una respiración unidireccional a diferencia de los mamíferos. Esto es, no tienen alvéolos. Ajá. En lugar de alvéolos va a haber pequeños pasajes donde se va a efectuar el intercambio gaseoso, pequeñas láminas, pero la respiración va a ser unidireccional, no va a haber mezcla de aires durante el proceso respiratorio en sí. También tiene un corazón tetracavitario, una separación completa de la sangre venosa de la arterial. Ya hablábamos de solo el arco aórtico derecho, los eritrocitos, aquí quítenle la A, nucleados, ajá, y un mantenimiento de las condiciones internas muy eficientes. Pero como les digo, para Smith-Nielsen, la respiración es lo que realmente permite el vuelo de las aves. Las aves son 4 veces más eficientes en el proceso respiratorio que nosotros. Y respiran en 4 tiempos, a diferencia de nosotros que respiramos en 2. Nosotros inhalamos, ¿sí? El aire se va a nuestros pulmones, se efectúa el intercambio respiratorio y exhalamos, ¿sí? Por donde entró el aire, por ahí sale. Entonces, además, hasta donde llega son los alvéolos y ahí va a haber mezcla de, de dióxido de carbono con el oxígeno. Esta mezcla es importante porque va a ser también lo que va a disparar, ¿sí?, para que el encéfalo en nosotros controle el proceso de respiración. La cantidad de dióxido de carbono de CO2, eso es lo que va a activarnos, a jadear, a jalar aire, ajá, para promover este intercambio respiratorio. En nosotros, en los mamíferos, solo respiramos, solo utilizamos para respirar la tercera parte de nuestros pulmones, el tercio anterior, ¿sí? La otra parte está llena de CO2 para mantener activo nuestro mecanismo de respiración. Cuando nos enfermamos, ahora que está de moda el COVID, el gas, ¿sí?, cuando entuban a los pacientes, el gas que les proporciona no es oxígeno puro, es una mezcla de gases. Y no es oxígeno puro, ¿por qué? Porque se saturaría el sistema. Ajá. Nuestros receptores nerviosos le informarían a nuestro cerebro, ajá, que no necesitamos meter aire porque pues estamos saturados de oxígeno. Entonces esto colapsaría nuestros pulmones, colapsaría nuestro diafragma, los músculos intercostales y paradójicamente moriríamos asfixiados, porque no tendríamos intercambio. Entonces tiene que hacer una mezcla de gases, entre ellos va CO2, ajá, para tener activo o prendido nuestro sistema de respiración. En las aves también se necesita, pero el mecanismo es diferente. Les digo, las aves respiran en 4 tiempos, ¿sí? 2 inhalaciones y 2 exhalaciones. Ahorita lo vamos a ver en un video. Ajá. Entonces el aire entra
vamos a suponer que es la primera vez que respira un ave, ajá, el aire entra y se va directo hasta los sacos aéreos posteriores, como su nombre lo dice, están hasta la parte posterior del cuerpo de las aves y fluye directamente, no hay válvulas ni nada. La forma que tienen los pasajes respiratorios en las aves, hay bronquios, parabronquios, mesobronquios, dendrobronquios, van a ir conduciendo el aire de una manera unidireccional hasta los sacos aéreos posteriores. Se llenan los sacos aéreos posteriores, exhala por primera vez el ave, pero el aire pasa de los sacos aéreos posteriores a los pulmones. Y entonces durante la exhalación, ahí se va a efectuar el intercambio gaseoso, no como en nosotros en la inhalación. Ellos es en la exhalación. ¿Sí? Que los pulmones de las aves, comparados con los de los mamíferos, son pequeños, ¿sí? Poco elásticos, pero muy eficientes porque no tienen alvéolos, sigue pasando de manera unidireccional el aire. Vendría la segunda inhalación y el aire, otra vez, el que estaba en los pulmones, se va a ir a los sacos aéreos anteriores. El que va entrando se va hasta los sacos aéreos posteriores. Se va a los sacos aéreos anteriores. ¿Sí? Y viene la segunda exhalación, donde todo sale al exterior. ¿Sí? Vamos a ver el video, los voy a dejar, aunque esté en inglés, con el sonido original. The unique respiratory system of birds includes air sacs in addition to lungs. The lungs, but not the air sacs, function in gas exchange. The functions of the air sacs is to allow air to flow unidirectionally through the bird's respiratory system. Here we show a full cycle of airflow, which requires 2 breaths. To see this more diagrammatically, we group the many air sacs of the respiratory system into 2 main types, posterior and anterior air sacs. During an inhalation, the air sacs expand. Air from the environment is drawn into the posterior air sacs, while the air in the lungs is drawn into the anterior air sacs. During an exhalation, the air sacs compress, pushing air from the posterior air sacs into the lungs and the air in the anterior air sacs out through the trachea. After a second full breath, air in the respiratory system completes the cycle. It leaves the lungs, passes through the anterior air sacs, and finally exits the body. En la tráquea es donde queda algo de CO2. La tráquea es muy larga, el cuello de las aves, como vimos, es muy largo. Es donde queda este CO2 y esto es lo que va a permitir, ¿sí?, mantener el estímulo para continuar respirando. Vamos a tratar de verlo nuevamente. Porque es muy importante el cómo respiran. The unique respiratory system of birds includes air sacs in addition to lungs. The lungs, but not the air sacs, function in gas exchange. The functions of the air sacs is to allow air to flow unidirectionally through the bird's respiratory system. Here we show a full cycle of airflow, which requires 2 breaths. Entonces, entra el aire hasta los sacos aéreos, pasa a los pulmones. To see this more diagrammatically, we group the many air sacs of the respiratory system into 2 main types, posterior and anterior air sacs.
During an inhalation, the air sacs Bien, la expand. primera Air from the inhalación environment is drawn into the entra, posterior air sacs, ajá, while the air in the y lungs se is drawn into llenan the los anterior sacos air aéreos sacs. posteriores. During an exhalation, the Viene air la sacs compress, exhalación pushing y air from the pasan el posterior aire air sacs into a the los lungs, pulmones. and the Aquí air se in the efectúa anterior air sacs el out through the intercambio trachea. respiratorio. After a second full breath, air in the respiratory Luego system viene la completes the segunda cycle. It inhalación, leaves the lungs, se va para passes acá, through lo the que está de anterior los air sacs, pulmones, and finally pasa a los exits the sacos body. aéreos anteriores y de ahí al exterior a la tráquea. Bueno, como les digo, para Smith-Nielsen, esto es lo que realmente permite a las aves volar. Hay un grupo de mamíferos que vuela, el único grupo que son los murciélagos. Ajá. Pero no alcanzan ni siquiera, insospechadamente, la altura a la cual pueden volar las aves, ni la velocidad a la cual pueden volar. Hay otro aspecto en esta pregunta del por qué vuelan las aves, que es la respuesta evolutiva. Y esta respuesta evolutiva estuvo hasta hace algunos años en discusión, ¿sí? ¿De qué grupo provienen las aves? ¿Cómo se originaron las aves? Pues ahora en algunos libros, bueno, actualmente ya no es tanto problema, pero por ahí cercanos al año 2000, para quitarse un poco la presión, algunos autores decían que las aves provienen de los arcosaurios, ¿sí? Pero ¿qué grupo de arcosaurios? Ajá. El grupo de los arcosaurios lo van a encontrar en clasificaciones antiguas como tecodontos. Este término ya está en desecho, que es el grupo basal del cual se originaron los cocodrilos, los dinosaurios, básicamente. Entonces el problema era a qué nivel de los tecodontos se originaron las aves. Había dos teorías, ¿sí? La llamada teoría clásica, que tiene su origen en tecodontos, en el grupo más primitivo de arcosaurios. Como les digo, término ya en desuso. Esta teoría fue primera propuesta por Gerard Hillman. Y aquí tienen ustedes, ¿sí? Esta teoría duró muchísimos años, más de 200 años. Y fue secundada por algunos autores, incluso hay autores recientes como Feduccia y Martin, que todavía sacan algunos trabajos en apoyo a esta teoría del grupo primitivo de arcosaurios. Aquí tienen ustedes lo que trata de ser una representación en 3D de un tecodonto primitivo. Y acá el arbolito filogenético, más o menos relacionado con con el origen de las aves, propuesto a partir de la teoría de Hillman. ¿Sí? Aquí tienen ustedes un tronco ancestral anfibio, se diversificaron los pelicosaurios, los terápsidos y los mamíferos. También de este tronco anfibio van a surgir los reptiles, las tortugas, ¿sí? Los plesiosaurios, los tecodontos, los ictiosaurios. Y de esta rama que dio origen a los tecodontos, ¿sí? Como pueden ver, antes se da la separación de los tuatara de las lagartijas y las serpientes. Y de aquí, este autor saca directamente de este tronco basal a los pterosaurios, a los reptiles voladores,
a las aves, ¿sí?, a una separación temprana de los ornitisquios, de los dinosaurios, de un grupo de dinosaurios, y de una separación más tardía, la de los saurisquios, emparentando, dando origen a las aves. Por ahí del 1970-75, creo, empezó a surgir una nueva teoría, una nueva propuesta, que en la actualidad se conoce como la teoría de Ostrom, que dice que el origen está en dinosaurios terópodos, ¿sí? Esta teoría fue incluso propuesta antes de la teoría de Hilbert, ¿sí? Fue propuesta por Theodosius Huxley, que le llamaban el bulldog de Darwin, porque protegía a Darwin y lo animó a que sacara publicado el trabajo del origen de las especies. Entonces Huxley era un gran defensor de Darwin y él, en este libro que tienen aquí, propuso por primera vez que se diera el origen en reptiles terópodos. Perdón, el libro es el de Ostrom, que está aquí. Ostrom propone, más que Ostrom, su alumno, bueno, Ostrom tenía la idea y ya tenía indicios de que los dinosaurios, de que un grupo de dinosaurios había dado origen a las aves. Entra con él un estudiante y le da como tema de tesis doctoral, ¿sí?, profundizar en el origen de las aves a partir de dinosaurios. Este alumno es R.T. Baker. Baker publica un trabajo que causa un enorme revuelo, proponiendo el origen a partir de dinosaurios y proponiendo que los dinosaurios eran organismos, ¿sí?, homeotérmicos, en aquel entonces de sangre caliente. Estaba esta separación de organismos de sangre fría, ectotermos, contra endotermos, organismos de sangre caliente. Baker, les digo, provoca este trabajo tan discutido y se crea un simposio que se llama Nuevas Perspectivas en el origen y la evolución de las aves. Este simposio fue organizado básicamente para debatir la teoría de Baker, el trabajo de Baker. Yo tengo este libro tiene más de 700 páginas. Son varios trabajos, es una compilación de trabajos, muchos de los cuales trataban de demostrar que el trabajo de Baker estaba mal y que lo que se proponía estaba mal. Sin embargo, dentro de este mismo simposio, algunos autores presentaron evidencia de que sí era probable que los dinosaurios fueran ancestros de las aves. Evidencia que más adelante se vino a asentar con el descubrimiento de fósiles de dinosaurios en China. Y en la actualidad este autor chino, Xu Xin, ha aportado una gran evidencia hacia la favor de la teoría de Ostrom. Más o menos vamos a ver esto en contexto histórico para que entiendan un poco mejor. En 1860 se encuentra por primera vez un fósil de una pluma. Se encuentra en Alemania, en una cantera, de donde están extrayendo lajas para la construcción, que
está en un poblado alemán llamado Sollenhofen. Ajá. Pues ahí en 1860, a la hora que están extrayendo la cantera, se encuentran pues restos de una pluma que van y lo venden al Museo Británico de Londres. En 1863 encuentran el fósil de Archaeopteryx litográfica, que se consideró durante muchísimos años la primer ave existente. O también lo compra Richard Owen, el director del Museo Británico de Londres. Y Richard Owen, pues, propone a esta como la primer fósil de ave de que se tiene conocimiento. En 1870, les digo, T.H. Huxley propone que las aves, estudiando este fósil, tienen muchas semejanzas con los dinosaurios y que probablemente los dinosaurios sean los ancestros de las aves. Como verán, estos avances son 3 años después, 7 años después, o sea, van muy seguidos. Pero hasta ahí se queda, y en 1926 Hillman saca su libro donde propone un origen en reptiles tecodontos. Él dice que no son los dinosaurios, que son los reptiles tecodontos. Él dice que las semejanzas con los dinosaurios son debido a una convergencia adaptativa. ¿Sí? Esto es, a que los fósiles se han encontrado viviendo más o menos en los mismos ambientes. Y él propone que la estructura clave para unir a los tecodontos con los dinosaurios es la fúrcula. Es esto lo que corresponde a las clavículas. Ustedes habrán oído hablar que a los americanos tienen la tradición de comer el pavo, y dentro de esta comisión, el último jueves del mes de noviembre, que es lo que ellos llaman el Día de Acción de Gracias, tienen la costumbre de agarrar la fúrcula, ¿sí?, que es una estructura que debería de ir aquí. La discusión es si Archaeopteryx tiene o no tiene fúrcula, ¿sí? Y este huesito los americanos le llaman el hueso de la suerte. Lo agarran una persona de un lado, la otra persona del otro lado, lo jalan, se rompe, y al que le toque el lado más grande, pues es el que va a tener mejor suerte durante todo el año. Bueno, esta estructura, les digo, es la que estaba en discusión y es la que propone Hillman como para establecer el origen en reptiles tecodontos al de las aves. Después de 1926, pasan 40 años, 38 años, hasta 1964, donde se encuentra un fósil de Deinonychus, ¿sí?, asociado además a otros fósiles bastante semejantes que los estudia Ostrom, ¿sí?, el que se considera el padre de la teoría del origen de los dinosaurios. Y él encuentra que hay similitudes entre las aves y los dinosaurios, y que probablemente tengan un ancestro en común. Todos ustedes conocen Deinonychus y han visto Parque Jurásico, la primera, son los que atacan ahí en la cocina a los héroes de la película. Este es un fósil de Deinonychus, una representación de Deinonychus ahí en la película. 6 años después, como les digo, Ostrom le encarga a su alumno, a Baker, ¿sí?, que estudie el origen de las aves, y él, además de los aspectos morfológicos, en su trabajo incluye aspectos del metabolismo
y de la conducta de los dinosaurios, algo totalmente novedoso en la paleontología. ¿Cómo puedes estudiar metabolismo en fósiles? ¿Cómo puedes estudiar conducta en los fósiles? ¿Sí? Pues él lo hace con base en la evidencia fósil que se tiene, hace sus extrapolaciones y publica este trabajo, ¿sí? El resurgimiento de los dinosaurios, lo publica en una revista un tanto de divulgación científica seria, pero prácticamente es una revista de divulgación científica, no es una revista especializada en paleontología. Y esto es lo que causó el gran revuelo de los dinosaurios, ¿sí? No sé si haya sido fortuito o que, bueno, se sabe que Armstrong dudaba un poco del trabajo de su alumno, ¿sí? La leyenda urbana dice que Baker le dijo que publicaran los resultados de manera conjunta y Ostrom le dijo que no, sutilmente no quiso arriesgarse y le dijo, no, no, este es un trabajo tuyo, es tu tesis, que ya sé qué, públicala tú solo. Pero este trabajo fue el que causó todo el revuelo de los dinosaurios, ¿sí? El surgimiento de Barney, de Parque Jurásico, etcétera, todo se debe a la publicación de este trabajo en el Scientific American. 10 años después de el surgimiento del trabajo de Baker, ¿sí? Ya se hablaba que las aves provenían de dinosaurios evolucionados. Es una de las teorías científicas que más rápidamente se han aceptado, ¿sí? En el transcurso de solo 10 años. A esto ayudó también el surgimiento de la cladística, ¿sí? De la sistemática filogenética, el no encontrar necesariamente un fósil intermedio, sino en analizar los caracteres relevantes para tratar de establecer las relaciones filogenéticas. Y aunado a esto, a partir de 1990, que se abrió China al mundo occidental hasta la actualidad, se han encontrado una gran cantidad de fósiles de dinosaurios con plumas, lo cual ha venido a confirmar el origen de las aves a partir de los dinosaurios. ¿Cómo está el origen? Pues el origen está en el grupo de los terópodos, que son dinosaurios, saurisquios, ¿sí? Carnívoros, de hábitos carnívoros, del clado de los tétanuros, que presentaban colas rígidas, de los maniraptores, esto es de las manos anteriores pequeñas, para capturar, que eran animales pequeños, de 1 a 2 metros de tamaño, muy estilizados y perfeccionados para cazar en velocidad y en grupo, que es como lo sacan allí en Parque Jurásico, y que evolucionaron durante el Mesozoico. Aquí tienen ustedes los reptiles terópodos, tenían patas similares, ¿sí? Por una estructura llamada el hueso semilunar, porque tiene forma de media luna, que está en la pata trasera, en los carpos de los ejemplares de terópodos y de Archaeopteryx. Además, la articulación del hombro es muy similar en los dos grupos y además ambos grupos incuban sus huevos en nidos. Entonces aquí tienen ustedes la filogenia de los tetanuros, ¿sí? Acá abajo estaría el grupo de los terópodos, ¿sí? Los tetanuros salieron dos grandes grupos, los carnosaurios, salieron los celurosaurios,
Aquí es donde está Tyrannosaurus Rex. Luego surgieron los Maniraptores, los Oviraptorsauria, que obviamente ponían los huevos, los Maniraptora, bueno, aquí es Maniraptoriformes, aquí sí los Maniraptora, que las manos ya eran especializadas para la captura de las presas, y las aves, con Archaeopteryx y Archaeornis. Lo mismo está representado acá, ¿sí? Con la modificación de las extremidades, ajá, en diversos géneros. ¿Sí? Aquí estaría un cuervo de la actualidad, un ave intermedia, que es esta de aquí, ajá, Archaeopteryx, esta que está acá, ajá, y los ancestros, cómo tendrían la modificación de las extremidades anteriores. Esta es Velociraptor, y su ancestro Sinosauropteryx, ajá, que viene del chino, de la pronunciación de la China, ajá, en inglés Sinan, la provincia del Sinan, y los sauros del Sinan, ajá, con alas, con modificación de las extremidades del terón hacia las alas. ¿Cómo evolucionaron las aves? Ajá. Bueno, tengan en cuenta, de aquí para abajo son aves, de aquí para arriba, ajá, están considerados dinosaurios, ¿sí? Aquí del para aves, para acá van a surgir las aves hasta nuestros días, y de aquí para acá son sus parientes dinosaurios. Entonces empezamos con los terópodos, ¿sí? Los celosaurios, del cual se van a originar los tiranosaurus, muy conocido para ustedes, Tyrannosaurus rex. Del grupo de los dinosaurios surgieron dos grandes grupos, los manireptiliformes, que ya vimos, y los consognátidos. Ajá. De los maniraptoriformes, de este gran grupo, salieron dos, los ornitomimosauria, que quiere decir con semejantes a las aves en cuanto a sus características, y los maniraptora. De los maniraptora salió un grupo, los therizanosaurios, como verán, grandes, de 12 metros de largo. Salieron los oviraptorsauria, obviamente se parecen a las aves modernas, ¿sí? Ya tienen las plumas simétricas y ponían huevos. Ajá. Y el grupo Paraves, aquí sí, ya van a aparecer las aves, con dos grupos de Deinonychosauria, ¿sí? Donde ya va a estar Microraptor, volador, ajá, pero además con 4 alas. Está Velociraptor, que ya sus características esqueléticas eran muy similares a las de las aves. Luego viene los Avialae o Aviali, que ya va a dar origen, ahora sí, a las aves claramente. Ajá. Archaeopteryx, un grupo acá, Ichthyornis y Hesperornis, que se caracterizaban por tener dientes, ajá, igual que Sapiornis, son aves primitivas. Estas fueron marinas, estas dos, ¿sí? Y de aquí
a las aves modernas, a los neornites. Aquí tienen ustedes las características morfológicas que tenían cada uno de estos grupos. ¿Ok? Bueno, les hablaba que han aparecido una gran cantidad de dinosaurios con plumas y con características de aves. Ujú. Aquí tienen ustedes un póster donde trata de representar esta diversidad de dinosaurios con plumas. Ujú. Esta fue propuesto a partir de un trabajo de Putic y colaboradores en el 2014. Todavía hasta la actualidad siguen apareciendo dinosaurios con plumas. Ujú. Y ustedes pueden ver que aquí les van a presentar una serie de características que tenían los miembros de estos grupos. Estos son los mismos que ya vimos, que ya mencionamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Los tiranosauroidea, por el tamaño de la letra, este es un póster de 1,5 metros de largo por 1 metro de ancho, pero pues al resumirlo aquí se pierde las características de la letra, pues no se pueden leer los textos. Lo que tratan de mostrar este autor, Putic, es que los caracteres de las aves evolucionaron independientemente en los grupos de dinosaurios. ¿Sí? No solo las plumas, estos ya tenían las plumas, pero algunos van a tener las patas, otros van a perder los dientes, etcétera. Va a haber carnívoros, va a haber herbívoros y va a haber también un proceso de la evolución de la pluma asociado a estos organismos. Entonces, este autor lo que dice es que hubo grandes tasas evolutivas previas al origen de las aves. Hubo presiones de selección que motivaron a que estos dinosaurios probaran diferentes características para invadir diversos medios, y esto dio origen a una evolución independiente de los caracteres. No es como antes se pensaba en una evolución en línea recta, de primero tienes una reducción del esqueleto, fusión de huesos, luego vas a tener una reducción de las extremidades anteriores, luego vas a tener unas patas con una articulación característica. No, no, no. Estos surgieron, cada una de estas características fueron ensayos de la naturaleza hasta que de repente convirgieron en uno solo para dar origen a las aves. Según este autor, Archaeopteryx ni siquiera sería un ave. Para este autor no puede ser considerada el primer ave, es solo un dinosaurio más que se tendría. Les mencionaba que asociado a la evolución de los caracteres está el tipo de plumas y cómo se adquirieron las plumas. Este ha sido un carácter más difícil de seguirle la pista. Hasta hace relativamente pocos años, pues de los últimos 20 años para acá, se ha podido determinar el proceso de evolución de la pluma. ¿Y cómo se ha podido determinar? Por la gran cantidad de fósiles que van apareciendo y las nuevas técnicas en el estudio de la paleontología. Hay mejores microscopios que permiten observar mejor los fósiles, incluyendo la estructura de la pluma que tenían algunos de
algunos de estos fósiles, ¿no?, de estos organismos. Como les mencionaba, la principal función de la pluma es la termorregulación. Ajá. Como función secundaria está el vuelo, ¿sí? Entonces, las plumas no se originaron para el vuelo, se utilizaron para cubrir al cuerpo, para poder mantener una temperatura constante. Entonces, las escamas y las plumas, además, son homólogas, esto es, tienen el mismo origen, ajá, pero son muy diferentes estructuralmente. Pero ahora con el descubrimiento de todos estos dinosaurios con pluma, pues se ha logrado establecer una filogenia, por decirlo de alguna manera, ajá, para encontrar el origen de la pluma. Y la pluma sería una novedad evolutiva, sería un carácter de nueva creación con base en la reestructuración del folículo, ¿sí? Las escamas tienen un folículo, tienen un punto del cual se originan, al igual nuestro pelo. Él es más conocido para nosotros, el folículo piloso, el bulbo del pelo, la base del pelo. Ahora, estos autores, Plum y Brush, analizando el registro fósil, pues proponen que a partir de una reestructuración del folículo se dio el origen de la pluma y que esto llevó a diversas funciones y ventajas adaptativas como el mantenimiento de la temperatura, ser una estructura importante para el cortejo, el color, ¿sí?, los colores llamativos para atraer a las hembras, sobre todo de parte de los machos, el camuflaje, ¿sí?, poder pasar desapercibidos en el medio, es una estructura aislante y como última función el vuelo. Y aquí está la modificación que proponen ellos de los folículos. Aquí tienes el folículo piloso, más o menos el equivalente a una espina, una escama. ¿Qué pasó durante este proceso evolutivo? Pues que este folículo, ¿sí?, se desgajó, se dividió en una buena parte, creando incluso una pluma que en la actualidad se conoce como plumón, que es el que está en la parte más interna y que tiene la función principal de calentar a los organismos. Este plumón se ha encontrado en estos fósiles en Compsognathus, ¿sí?, que tienes por acá. Perdón, en Compsognathus todavía tendríamos el folículo piloso como escama, como espina, sin mayor diversificación morfológica. Después vamos a encontrar en estos grupos de dinosaurios con pluma, ¿sí?, un quebrantamiento del folículo para presentar este tipo de estructura y que sea más como una estructura para cubrir, Esto llevó a su vez a dos caminos. Uno, la conformación de una pluma que, como la que tienen la mayoría de las aves en el cuerpo, la cobertora, que aquí sí no hay un fósil donde claramente se puede observar esta pluma. Probablemente se adquirió a este nivel porque los tiranosáuridos ya presentan este aspecto más avanzado. El otro camino pues fue la conformación del plumón típico que presentan las aves, ¿sí?, y ya pasar de aquí, de este patrón, a estos, pues no tiene mayor problema y se ha encontrado en estos grupos de fósiles. Archaeopteryx ya presenta una pluma típica de las aves, y estos otros reptiles,
¿sí? Victoraptor, por ejemplo, tiene algo menos estilizado, pero ya es una pluma bastante característica. ¿Cómo se originó el vuelo de las aves? Bueno, hay dos teorías. La teoría cursora, ajá, que está, bueno, hay tres teorías, siempre se me olvida la última, la teoría cursora, que esta teoría sugiere que las aves fueron corredoras, ¿sí? Que usaban las alas para capturar insectos, como está aquí. Utilizaban las extremidades anteriores para capturar insectos, ajá. Y se fueron formando unas protoalas que fueron siendo favorecidas por la selección natural, ajá, para ayudar al animal, al organismo, a elevarse un poco en el aire y poder alcanzar a las presas, sobre todo insectos. Esta teoría, pues obviamente es apoyada por la posición de las extremidades de los dinosaurios con plumas y que más o menos las plumas de las alas no están exactamente desarrolladas para el vuelo, ¿sí? Esta teoría propone este proceso de evolución ortogenética casi en línea recta para dar origen al vuelo de las aves. La otra teoría, bueno, otra de las teorías es la teoría del modelo arbóreo, que esta dice que las aves pasaron mucho tiempo en las selvas, en los árboles, y que para poder atrapar algunas presas se dejaban caer a modo de paracaídas, planeando, y a partir de aquí se empezó a desarrollar un vuelo activo. Ajá. Entonces, aquí sí las plumas debieron de haber sido un requisito para poder tener este vuelo activo. Ajá. Y las plumas que aparecieron con esta capacidad termorreguladora hicieron posible esta actividad planeadora como está muestrada aquí. Tienes un ave, pero un dinosaurio, un protoave, ajá, que empezó a trepar en la vegetación, empezó a brincar, a planear de un lugar a otro, para invadir el medio, empezó a planear, ya sea para comer o para seguir brincando de árbol en árbol, hasta que se liberó completamente para dar origen al vuelo. Y tenemos la teoría más moderna, que habla de un origen diverso del vuelo. Ajá. Las aves no tienen un origen común en cuanto al vuelo, sino que los diversos grupos de aves, ¿sí?, tuvieron diversos orígenes en el origen del vuelo. Esta teoría se basa en la aerodinámica. Se hicieron estudios de aerodinámica de las aves más primitivas que se han encontrado, de sus parientes, los dinosaurios, y esto ha desarrollado pues nuevas teorías, porque además se han encontrado, como este que tienen aquí, un dinosaurio con plumas, pero con alas membranosas tipo murciélago. Si hagan de cuenta un híbrido entre un murciélago y un ave, ajá, que debieron planear, debieron volar, y no necesariamente volar como un origen arbóreo o con un origen de desarrollo terrestre como manos aplaudidoras. Entonces, les digo, hubo diferentes adaptaciones a los hábitos terrestres, arborícolas, al modo de desplazamiento, y dentro de estas diferentes adaptaciones se fueron dando modificaciones que favorecieron el vuelo
de manera independiente en los diversos grupos de aves. Estos autores proponen que el origen del vuelo no fue un proceso lineal y gradual como lo proponen las otras dos teorías, sino que aparecieron de manera independiente, como muchos otros caracteres de las aves en el proceso evolutivo, de manera independiente de acuerdo al hábitat en el cual se encontraba el ave. Esto es que cada quien, dicho de una manera coloquial, ¿sí?, mató las pulgas a su manera, necesitaban subir, volar, capturar, pues cada grupo encontró la mejor manera de hacerlo. ¿Cómo están las radiaciones adaptativas de las aves? Un problema que existe con las aves, bueno, independientemente de los dinosaurios de China, es la falta de fósiles. Las aves, por tener los huesos huecos, neumáticos, ya las aves modernas, por el hecho de vivir principalmente asociadas a bosques, es difícil encontrar fósiles óseos bien preservados que ayuden a establecer las radiaciones adaptativas. Es más fácil con las aves marinas. Se han encontrado, por estar asociados a pantanos, a zonas pantanosas, restos fósiles más claros y más evidentes. Pero una vez que se sale del agua, el registro fósil pues es muy pobre, e incluso dentro del agua, comparado con otros grupos, pues el registro fósil de las aves sigue siendo pobre. Entonces lo más probable es que las aves radiaran en el Jurásico, a fines del Jurásico. Otra vez recuerden, Edad Media, Triásico, Jurásico y Cretácico. Entonces tenemos aquí el Triásico, Jurásico y el Cretácico. ¿Sí? Las aves empezaron a radiar en el Jurásico tardío, a fines del periodo Jurásico en la Edad Media, podríamos decir, a la mitad de la Edad Media. Y aquí tienen ustedes con estos triángulos, ¿sí?, marcado el número de especies que se supone que surgieron, la diversificación de cada uno de los grupos primitivos. Entonces tenemos en el Jurásico, apareció hace 57 millones de años aproximadamente Archaeopteryx, ¿sí?, estaría por aquí, pero como ven, separado ya para la mayoría de los autores, ¿sí?, no tiene una estrecha relación con el origen propiamente de las aves. Tendríamos a principios del Cretácico, hace 46 millones de años, ahora sí, el surgimiento de lo que se pueden considerar aves, ¿sí? Están Sinornis y Veromesornis, ¿sí?, que son aves que tienen, Sinornis viene de China, ¿sí?, y Iberornis viene de la península ibérica, de España, que es donde se han encontrado los fósiles, de los enantiornites, ¿sí? Luego tendríamos a los orniturinos primitivos, ¿sí? Entonces tenemos las aves más antiguas, las aves intermedias, donde está Gansus, Ambiortus, que también radiaron y persistieron desde su origen en principios del Cretácico hasta finales del Cretácico, pero que ya no alcanzan el Paleoceno, el Cuaternario, la Edad Moderna. Aquí están, les digo, estos aves, los restos de
de aves, ya más al finales del Cretácico, y unas de las que más han llamado la atención son los ictiornitiformes o ictiornites, el ave, y esperornitiformes, esperornites, que fueron aves relativamente gigantes, que tenían dentadas y de hábitos acuáticos, marinos fundamentalmente. También se cree que de alguno de estos grupos, probablemente de los orniturinos, se dio el paso hacia las aves modernas, sobre todo hacia las aves costeras y a los Paleognathae, ¿sí? Estos que tienen acá, aquí, al finales del Cretácico. Y en el Paleoceno, ¿sí? Tenemos pues las aves modernas, la radiación de las aves modernas, las Paleognathae, ¿sí? Donde están las ratites, el tinamú, y las Neognathae, ajá, donde están pues todos los otros órdenes, veintitantos órdenes que vimos al inicio. Están los no paserínidos y la gran radiación de los paserínidos, que es todo esto, las aves canoras, las aves de percha. Ajá. Si quieren apantallar a alguna gente, vean un pájaro volando y dicen, es un paserínido. Y casi seguro le atinan. Tienen más del 70% de probabilidad de atinarle a un paserínido. Si no se trata de una paloma, si no se trata de un cuervo, ¿sí? de estas aves pequeñas. Bueno, más o menos recapitulando cómo están los dos grupos y esta radiación: Archaeopteryx separado, Confuciuformes, bueno, no era Confucio, obviamente de China, ajá, los Hernantiornites, que van a florecer durante el Cretácico, y los Orniture o Orniturire, donde están Ictiornis y Esperornis, y donde está el origen hacia las aves modernas. ¿Cómo eran estas aves cretácicas? Ajá. Pues aquí las tienen dos grandes grupos: los enantiornites, donde está este Sinornis, enantiornis, ajá, Gobipteryx y Veromesornis, que tenían ya la función de los tarsos metatarsos, ajá, y además alcanzaron a tener una distribución mundial. Y los Ornituridae, aves dentadas y marinas, donde están Esperornis e Ictiornis, y que alcanzaron grandes tamaños. Bueno, después, recuerden, Enantiornis está separado. Se dio el surgimiento de las aves modernas. Aquí tienen la radiación de los no paserínidos, ¿sí? Las ratitas, los Paleognathae y los otros grupos que ya hemos visto. Y aquí está la gran radiación de los paseriniformes. ¿Dónde se originan los paseriniformes? ¿Dónde se originan cada uno de estos grupos? No hay claridad al respecto de un fósil, ajá, o de un grupo de aves que sirva como ancestro, que se pueda considerar ancestro de las aves modernas, ajá, de los neornites. Aquí tienen, ya mencionamos, Paleognathae, Neognathae, con todos estos órdenes que tienen acá, Paleognathae. Ajá. Verán que aquí hay un poco más de los que vimos al inicio de la clase. Este autor considera una mayor diversidad en cuanto al número de órdenes, pero él además separa en dos grandes grupos:
¿sí? Los Passerea y los Columbea, esto es parecidos a aves canoras, los paserinídeos, y los Columbea parecidas a palomas, son los que más se parecen a palomas. Por su origen, australaves, las que se originaron en el hemisferio sur, y las afroaves que probablemente se originaron cerca de África. Aquí tienen las aves canoras, las que cantan en verde, ajá, las aves de presa en rojo y las aves marinas en color azul, ¿sí? Para que entiendan un poquito mejor la radiación evolutiva de las aves y los millones de años que propone este autor en los cuales se fueron diferenciando. Lo mismo expresado de otra manera. Acá tienen aquí tienen el grupo basal de las aves, ¿sí? Las Paleognathae, y de ahí se van separando. Este autor considera que los galiformes o galliformes, ¿sí? Donde está Meleagris, los pavos, Gallus, es más cercano a las avestruces. Luego tendríamos, esta es una representación de una gavia, de los gaviformes, los phenicopteriformes, las palomas, etcétera. Así va estableciendo las relaciones filogenéticas. Y aquí tienen ustedes también en colores, ajá, cómo se va dando las tasas de especiación. Dentro de los grupos que más han radiado, dentro de los passerinoides, que son todos estos que tienen ustedes aquí, está el grupo de los tiránidos, de los tiranoidea, que está más o menos representado en este póster, los passeriformes. Aquí tienen ustedes, ¿sí? Una radiación propuesta que tiene que ver con la temperatura en el Cenozoico y la oportunidad para colonizar nuevos ambientes, obviamente terrestres, básicamente de los passerínidos, dentro del grupo de los passerínidos. Acá tendríamos 4 especies, ¿sí? Que están restringidas a Nueva Zelanda. Luego teníamos la gran radiación de los passerínidos, más de 4.500 especies, que también la pueden encontrar como el grupo Eocines, de amplia distribución mundial. Los Eurilámides, con 52 especies, aquí tienen una foto, que son aves del viejo mundo, que para algunos autores están dentro del grupo de los subocines, que están en África, Asia, Australia, Madagascar, ¿sí? Algunas cuantas en el oeste de Sudamérica y Panamá, y la gran radiación de los tiránidos. Aquí tienen el género Tyrannus, el que representa, los pueden encontrar con el nombre común de papamoscas, que son 1.100 especies tan solo de este grupo de los tiránidos, que es el grupo que más ha radiado dentro de los passerínidos. Y ok, con esto terminamos la clase del día de hoy y el curso de patrones y procesos evolutivos de vertebrados. Espero que se hayan quedado con una muy buena idea de la evolución de los vertebrados. La idea de este curso es enseñarles más o menos el proceso de evolución que ha surgido en los cordados, principalmente en los vertebrados, cómo
han venido cambiando las cosas, adaptándose los organismos para invadir diversos medios ambientes. Empezamos con un organismo sésil de filtración interna con una gran cantidad de hendiduras branquiales, de hábitos marinos, y estamos culminando con dos grandes grupos, los peces, que son los grupos más diversificados, que se lograron adaptar al medio marino ampliamente, explotarlo ampliamente, y con el grupo de los tetrápodos, de los cuales el mejor representante son las aves con esta capacidad de volar y que las encontramos prácticamente en todos los ambientes.